Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que ha capturado la imaginación de muchísimas personas y que, sinceramente, a mí también me tiene fascinado. Vamos a hablar de un encuentro, de una confesión, de un recuerdo que, según nuestras fuentes, jamás se borrará. Y sí, para todos los que son fans de estas dos personalidades, esto les va a interesar muchísimo. Si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para que sigamos creciendo juntos. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco y, por extensión, a nivel internacional. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci fue algo que el público amó de inmediato, creando una legión de fans que hasta el día de hoy suspira cada vez que se menciona una posible reconciliación o un reencuentro. Pero hoy no vamos a hablar de si están juntos o no, o de rumores de pareja. Hoy vamos a adentrarnos en un recuerdo específico, una anécdota que parece haber marcado a fuego al propio Can Yaman, una confesión íntima sobre algo que según él jamás olvidará, y que está directamente ligada a Mehmet Özdemir. Imaginen la escena. Un momento de intimidad, de honestidad brutal, donde uno de los actores más populares del momento decide compartir algo realmente personal. Se rumorea que en una entrevista reciente o quizás en una charla más informal, Can Yaman se abrió sobre un momento particular que vivió junto a Mehmet Özdemir durante el rodaje de Erkenci. Y lo que dijo, según lo que ha trascendido, es que hubo un instante, una escena o una situación, que se quedó grabada en su memoria de forma indeleble. No es solo un recuerdo bonito, es algo que le ha marcado. Y esa conexión, esa huella profunda, se la atribuye directamente a Mehmet. Los detalles exactos de esta confesión son, como siempre en el mundo del espectáculo, un poco esquivos. Las entrevistas a menudo se cortan, los fragmentos se sacan de contexto, y la prensa amarilla hace su trabajo. Pero lo que sí parece estar claro es que Can Yaman habló de un momento de gran vulnerabilidad, quizás de una conexión emocional profunda que trascendió la actuación. En Erkenci ellos interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya relación pasó por 1000 altibajos, llenos de pasión, malentendidos y reconciliaciones. Era una historia que enganchó a millones, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre los dos protagonistas. Se sentía real, se sentía palpable. Y es posible que esa misma química se haya traducido en momentos reales fuera de cámara. Ahora, ¿tipo de recuerdo podría ser este? Podría ser una escena particularmente emotiva que rodaron juntos, una que requirió una entrega total por parte de ambos y que al terminar, dejó una sensación de algo muy especial en el aire. Quizás fue un momento de apoyo mutuo, de comprensión, donde uno se sintió realmente visto y valorado por el otro. O tal vez fue algo más sutil, una mirada, una palabra, un gesto que sin ser explícitamente romántico, evocó una conexión profunda. Can Yaman es conocido por ser un actor apasionado, que se entrega por completo a sus personajes. Y no me extrañaría que esa misma entrega la haya sentido también en su relación profesional y posiblemente personal con Mehmet. Cuando un actor habla de un recuerdo que jamás se borrará, no está hablando de una simple anécdota de rodaje. Está hablando de algo que ha resonado en su alma, algo que ha dejado una marca significativa en su vida. Y que esta marca esté asociada a Mehmet Özdemir, una persona con la que compartió un proyecto tan importante y una conexión tan intensa, solo aumenta el misterio y el interés. ¿Fue una escena de amor particularmente intensa? ¿Una discusión que los unió de forma inesperada? ¿Un momento de risas que reveló una complicidad inquebrantable? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas alimenta nuestra curiosidad. Pensemos en la naturaleza de Erkenci. Era una comedia romántica, pero también tenía sus momentos de drama, de aprendizaje, de crecimiento personal para los personajes. Can y Sanem exploraron sus miedos, sus inseguridades, sus deseos más profundos. Y para que esa relación creíble en pantalla, los actores debieron haber tenido una conexión que fuera más allá de simplemente leer un guión. Debieron haber confiado el uno en el otro, haber sentido empatía, haber conectado a un nivel emocional. Y es probable que en esa conexión, en ese proceso creativo conjunto, se hayan vivido momentos que quedaron grabados en la memoria. Es interesante pensar cómo este tipo de confesiones afectan a los fans.
Por un lado, solidifican la idea de que la química entre Khan y Demet no era solo una ilusión. Para la cámara, les da la sensación de que hubo algo real, algo genuino, que conectó a estos dos actores. Por otro lado, puede generar un debate sobre la naturaleza de esa conexión. ¿Fue puramente profesional, pero intensa? ¿Hubo sentimientos que nunca se concretaron en una relación romántica formal? O quizás sí los hubo, pero las circunstancias no fueron las adecuadas. El misterio es parte de lo que hace que estas historias sean tan atractivas. Además, la fama tiene esta dualidad. Por un lado, expone a las personalidades a un escrutinio constante. Por otro, les da plataformas para compartir sus experiencias y reflexiones. Cuando Can Yaman, una figura mediática de esa magnitud, decide compartir un recuerdo tan íntimo, no es algo que pase desapercibido. Es una ventana a su mundo interior, a lo que realmente le importa. Y el hecho de que el recuerdo esté ligado a Demet Özdemir, otra estrella en ascenso, solo añade más sal y pimienta a la historia. Podríamos imaginar escenarios. Quizás estaban rodando una escena muy difícil, emocionalmente agotadora, y se apoyaron mutuamente. Quizás tuvieron una conversación profunda fuera de cámara, compartiendo sus sueños y miedos, y esa conversación los unió de una forma inesperada. O tal vez fue algo tan simple como una risa compartida en un momento de estrés, una conexión humana genuina que para él significó algo más. La belleza de estos recuerdos es que a menudo, son los momentos más inesperados los que se quedan con nosotros para siempre. No siempre son los grandes eventos, sino las pequeñas chispas de conexión humana. Y es que el trabajo de actor, en esencia, es un acto de conexión. Conectas con tu personaje, conectas con tus compañeros de reparto, conectas con la historia. Y a veces esa conexión se vuelve tan profunda que se impregna en la memoria, en la piel. Para Can Yaman, parece que su experiencia con Demet Özdemir durante Erkencikus fue una de esas experiencias transformadoras. Un recuerdo que no solo se relaciona con el éxito profesional, sino con una huella emocional que perdura. La producción de Erkencikus no fue un camino fácil. Hubo largas jornadas de rodaje, presiones de tiempo, desafíos creativos y la constante exigencia de mantener la frescura y la credibilidad de una historia que enamoró a millones. En este torbellino de emociones y trabajo intenso, es natural que se forjen lazos especiales entre los miembros del equipo y especialmente entre los protagonistas. Can Yaman, conocido por su dedicación y por involucrarse profundamente en cada papel, debió encontrar en Demet Özdemir no solo una compañera de escena, sino un verdadero apoyo y una fuente de inspiración. Es plausible pensar que el recuerdo al que Can Yaman se refiere podría haber surgido en un momento de extrema vulnerabilidad, tanto para sus personajes como para ellos mismos como actores. Imaginen una escena donde las emociones fluyen de manera cruda y honesta. Quizás una discusión acalorada que en lugar de distanciarlos, reveló una comprensión mutua profunda. O tal vez un momento de fragilidad de uno de los personajes, donde el otro tuvo que ofrecer consuelo y fortaleza, y en ese intercambio, se creó una conexión inquebrantable. El hecho de que Can Yaman lo describa como algo que jamás olvidará, sugiere que fue más allá de una simple escena bien actuada, debió tocar fibras sensibles, resonar con sus propias experiencias o perspectivas de vida. La prensa, a menudo ávida de detalles escabrosos o románticos, podría haber malinterpretado o sobredimensionado las declaraciones de Can Yaman. Sin embargo, la esencia de lo que ha trascendido es poderosa. Un actor reconocido a nivel mundial revela que un momento vivido con una colega de profesión, Demet Özdemir, le ha marcado de manera indeleble. Esto abre la puerta a múltiples interpretaciones, pero todas apuntan a una relación profesional que en algún punto trascendió la mera actuación para convertirse en algo más significativo a nivel personal. Consideremos el impacto que Erkencikus tuvo en sus carreras. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, lanzando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La adoración del público no se limitó a la trama, se extendió a la química palpable entre los actores, alimentando durante años los deseos de los fans de verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real. Si bien sus caminos personales han tomado rumbos distintos, esta confesión de Can Yaman nos recuerda la intensidad de la conexión que compartieron durante la producción de la serie. Podríamos especular sobre la naturaleza exacta de la confesión. ¿Fue un momento de apoyo durante un periodo difícil en la vida de uno de ellos? ¿Una conversación nocturna después de un día agotador de rodaje, donde compartieron sus sueños y miedos más profundos?
O quizás fue una escena de reconciliación particularmente emotiva, donde la intensidad de las emociones grabadas en la pantalla se sintió tan real que se transfirió a la vida fuera de ella. La magia de estas historias radica en su ambigüedad, permitiéndonos imaginar y soñar. Es importante recordar que aunque la industria del entretenimiento se nutre de las relaciones y las dinámicas entre sus estrellas, también es un espacio de profesionalismo y arte. Es posible que Can Yaman se refiera a un momento de profunda conexión artística, donde sintió que Demet Özdemir entendió su enfoque y su entrega al personaje, y que esa comprensión mutua elevó su actuación y la experiencia de rodaje a un nuevo nivel. Este tipo de conexión profesional puede ser tan poderosa, y dejar una marca tan profunda, como cualquier relación romántica. La forma en que los actores manejan su imagen pública es un arte en sí mismo. Las entrevistas, las declaraciones, las apariciones públicas, todo es cuidadosamente orquestado. Por eso, cuando una declaración como esta sale a la luz, con la carga emocional que implica, es casi seguro que tiene un significado profundo para la persona que la emite. Que Can Yaman elija compartir este recuerdo en este momento, y que lo vincule explícitamente a Demet Özdemir, sugiere que la experiencia fue formativa y memorable. La huella profunda que menciona Can Yaman es la clave aquí. No es un simple recuerdo, es algo que ha dejado una marca, un impacto. Esto podría ser interpretado como una lección aprendida, una perspectiva cambiada, o simplemente un sentimiento de gratitud y aprecio por la persona con la que compartió esa experiencia. En el mundo de la actuación, donde la empatía y la conexión son herramientas fundamentales, es natural que algunos compañeros de reparto se conviertan en figuras importantes en la memoria de otros. Para los fans de Erken Cikus, esta confesión es un regalo. Les permite vislumbrar la autenticidad detrás de la magia que vieron en pantalla. Confirma que la conexión entre Can y Sanem no fue solo una ilusión creada por guionistas y directores, sino que tuvo raíces en la química real y en momentos significativos vividos por los actores. Esto alimenta aún más la nostalgia por la serie y la admiración por el talento de ambos artistas. En última instancia, aunque los detalles precisos de este recuerdo permanezcan en la esfera de lo privado, la simple revelación de su existencia es significativa. Habla de la capacidad de las experiencias compartidas, incluso en un entorno profesional, para dejar una marca duradera en nuestras vidas. Y cuando esas experiencias involucran a dos de las estrellas más queridas de Turquía, el interés y la fascinación del público están garantizados. Hemos explorado la intrigante confesión de Can Yaman sobre un recuerdo inolvidable relacionado con Demet Özdemir. Hemos especulado sobre la naturaleza de este recuerdo, basándonos en su química en Erken Cikus, y la intensidad con la que se entregaron a sus personajes. Hemos reflexionado sobre cómo estos momentos íntimos de las estrellas de cine capturan nuestra imaginación y fortalecen la idea de una conexión real más allá de la pantalla. Y lo que queda claro es que independientemente de los detalles específicos, este recuerdo ha dejado una marca imborrable en Can Yaman, una marca que está intrínsecamente ligada a Demet Özdemir y a su tiempo juntos en aquel proyecto tan exitoso. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por esta fascinante historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí el poder desentrañar estos pequeños misterios del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido ese recuerdo inolvidable? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!